El bebé del millonario lloraba sin parar en el avión hasta que un muchacho negro y pobre hizo lo impensable. El chillido penetrante atravesaba el aire recirculado de la primera clase como una sirena, ahogando el suave murmullo de los motores del Boeing 787. Harrison Reed, director ejecutivo de Reed Enterprises y multimillonario hecho a sí mismo, sentía cada mirada en el avión clavándose en la espalda de su traje de seda italiana, mientras el rostro de su hija de 6 meses, Olivia, se retorcía hasta adoptar un imposible tono carmesí. 3 horas después de iniciado el vuelo transatlántico, la bebé no había dejado de gritar desde el despegue. La sonrisa ensayada de la azafata hacía rato se había quebrado, revelando un desprecio apenas disimulado cuando se acercó, su voz casi inaudible entre los chillidos de la niña. «Señor, hemos recibido varias quejas. ¿Hay algo más que podamos intentar para calmarla?» Harrison se secó el sudor de la frente con un pañuelo bordado con sus iniciales, la desesperación grabando líneas en su rostro. Su esposa, Catherine, estaba en París por negocios, y él había creído ingenuamente que podría cuidar solo de su hija en el vuelo para reunirse con ella. Ahora, mientras pasajero tras pasajero le lanzaba miradas de reproche, comprendió lo equivocado que había estado. «Lo he intentado todo», susurró con voz ronca, mecidamente a Olivia. «Biberones, juguetes, caminar». Y su voz se quebró de agotamiento. Cerca, una anciana chasqueó la lengua, murmurando algo sobre gente que no puede controlar a sus hijos. Un hombre de negocios en el asiento vecino cerró de golpe su computadora y se calzó los auriculares con cancelación de ruido. Desde la clase turista, Marcus Johnson, de 17 años, escuchaba el alboroto. La gruesa cortina que separaba la primera clase del resto del avión no podía amortiguar la angustia del bebé. Se movió incómodo en su asiento estrecho, con la sudadera raída que tenía desde su primer año de secundaria, subida hasta la cabeza. En 12 horas, aterrizaría en Londres para el Campeonato Internacional de Ajedrez, su única oportunidad de conseguir una beca universitaria. Necesitaba descansar antes de la competencia más importante de su vida, pero a medida que los llantos se intensificaban y el ambiente en el avión se volvía cada vez más hostil, algo tiró de la conciencia de Marcus. El recuerdo de su hermanita Zoe, ahora de 7 años, y de cómo solo él lograba calmarla cuando de bebé sufría cólicos. Su madre lo había llamado el toque mágico. Antes de poder pensarlo 2 veces, Marcus desabrochó el cinturón de seguridad y se levantó, desplegando su cuerpo larguirucho en el estrecho pasillo. La azafata que avanzaba por turista con el carro de bebidas le lanzó una mirada cortante. «Señor, permanezca sentado. Estamos atravesando ligera turbulencia». «Ese bebé lleva horas llorando», dijo Marcus, con voz baja pero firme. «Creo que puedo ayudar». Los ojos de la azafata se entrecerraron con sospecha. «La primera clase está prohibida salvo para pasajeros con boleto en esa sección». Marcus sintió el peso familiar del prejuicio caer sobre sus hombros, mientras ella reparaba en sus vaqueros gastados, su sudadera de escuela pública, el color de su piel. Ya había visto esa mirada incontables veces, en tiendas donde la seguridad lo seguía, en aulas donde los profesores se sorprendían de que estuviera en cursos avanzados, en torneos de ajedrez donde lo subestimaban hasta el jaque mate. «Lo entiendo», respondió con voz estable pese a la sangre golpeándole en los oídos. «Pero a veces la solución viene de lugares inesperados». Antes de que la azafata pudiera responder, la cortina de primera clase se abrió bruscamente, revelando a un Harrison Reed descompuesto, sosteniendo torpemente a su hija que gritaba sobre su hombro. La apariencia normalmente impecable del empresario estaba en ruinas. La camisa a medida arrugada y manchada, los ojos enrojecidos por el agotamiento. «Por favor», dijo con la voz quebrada, dirigiéndose a nadie en particular. «Pagaré a quien sea capaz de lograr que mi hija deje de llorar». El momento se estiró como caramelo mientras los pasajeros apartaban la mirada ante la vulnerabilidad del hombre poderoso.
salvo Marcus, que dio un paso al frente con las manos levemente alzadas. «Señor», dijo suavemente, «creo que puedo ayudar a su hija». Por un instante fugaz, algo feo cruzó el rostro de Harrison. ¿Duda? ¿Tal vez sospecha? Al fijarse en el joven negro con ropa de turista que se acercaba. Pero la desesperación lo dominó todo. 3 horas de llanto incesante habían puesto al multimillonario de rodillas. ¿Tienes experiencia con bebés?, preguntó Harrison, esforzándose por ocultar el escepticismo en su voz. «Mi hermanita tuvo cólicos», contestó Marcus, con una calma que desmentía el galope de su corazón. «¿Puedo?». Extendió los brazos hacia la niña que lloraba. Harrison vaciló apenas un segundo antes de entregarle a su hija. Todo el avión pareció contener la respiración, y entonces Marcus hizo lo impensable. Pero para entender cómo se llegó a ese instante, como un prodigio del ajedrez de 17 años del South Side de Chicago, terminó sosteniendo en brazos a la hija de un multimillonario, a miles de metros sobre el Atlántico. Hay que retroceder al comienzo del día, cuando 2 vidas de mundos totalmente distintos se encaminaron hacia una colisión que las cambiaría para siempre. Hola a todos. Si están disfrutando esta historia, asegúrense de suscribirse a nuestro canal y comentar desde dónde nos ven. Ahora, continuemos con nuestra historia. 6 horas antes, Marcus Johnson estaba de pie frente al espejo del baño en el pequeño departamento de su familia, alisándose el cuello de su única buena camisa. Afuera, tras las paredes delgadas, la ciudad ya bullía, bocinas, voces, el traqueteo lejano del tren elevado que lo llevaría al aeropuerto O'Hare International. Sobre el mostrador descansaba un sobre que contenía su tarjeta de embarque, su pasaporte y la carta cuidadosamente doblada de la Federación Internacional de Ajedrez, que lo había cambiado todo. «Lo tienes», se susurró a sí mismo frente al espejo, repitiendo el mantra de su entrenador. Sus dedos, largos y entumecidos tras años de mover piezas de ajedrez, temblaban levemente. Detrás de él, la puerta del baño crujió al abrirse y apareció el rostro de su madre, con el cansancio de su turno nocturno momentáneamente eclipsado por el orgullo. «Mi campeón», dijo Gloria Johnson con la voz cargada de emoción. Ella trabajaba turnos dobles como auxiliar de enfermería para mantener a flote a la familia desde que el padre de Marcus había sido encarcelado 6 años atrás. Cada inscripción en torneos, cada libro de ajedrez, cada noche de práctica había sido un sacrificio para ella. Londres no sabrá lo que le espera. Marcus sonrió, aunque la ansiedad se enroscaba en su estómago como un resorte. «Son solo las rondas clasificatorias, mamá. No empieces todavía a planear el desfile de la victoria». Ella tarareó, incrédula, mientras alisaba una arruga invisible en su hombro. De la misma manera era solo el campeonato estatal y solo el nacional. Luego tomó su rostro entre las manos, y sus ojos se volvieron serios. «Escúchame. Perteneces allí. No importa lo que diga la gente o cómo te miren. Tú te lo ganaste». Desde la pequeña sala de estar, la voz de Zoe, de 7 años, resonó clara. «Marcus, tu material de ajedrez está listo». Su hermanita había dispuesto sobre la mesa de centro su set de ajedrez de viaje, el cuaderno y el lápiz de la suerte con precisión ceremonial. 20 minutos más tarde, Gloria deslizó el dinero del taxi en la palma de su hijo, a pesar de sus protestas. «Ningún hijo mío tomará transporte público para ir al aeropuerto en un vuelo internacional», insistió. «Mándame un mensaje cuando aterrices. ¿Me oíste? Londres está 6 horas adelante, así que no llames en plena noche». Mientras el taxi se alejaba, Marcus alcanzó a ver por última vez a su madre y a su hermana saludando desde la ventana del 3er piso. El nudo familiar le apretó el pecho, el peso de sus expectativas, de sus sacrificios, de su amor. No podía permitirse fallar. Al otro lado de la ciudad,
En un ático con vista al lago Michigan, la mañana de Harrison Reed transcurría de manera muy distinta. Las ventanas panorámicas de su despacho enmarcaban la ciudad como una pintura viviente mientras concluía una videollamada con su equipo en Tokio. La adquisición se cierra hoy. Entendido. No me importa en qué zona horaria estén. Cerró la llamada con un golpeteo impaciente y giró su silla hacia su asistente, Vivienne, que permanecía erguida con precisión militar, tableta en mano. Su itinerario está actualizado, señor. El jet está cargado de combustible y esperando en la terminal privada. La asistente de la señora Reed confirmó que la recibirá en el hotel en París mañana por la noche. Harrison asintió distraído, su atención ya cambiando hacia el siguiente punto de su lista mental. A los 45 años, había convertido Reed Enterprises de un pequeño emprendimiento en su garaje en un conglomerado global. El tiempo era su bien más preciado, cada minuto asignado con precisión para la máxima eficiencia. ¿Y Olivia?, preguntó, mirando su reloj. Normalmente, a esa hora su hija estaría con la niñera, pero Marie había llamado enferma, con una emergencia familiar que él ni se había molestado en averiguar. La compostura perfecta de Vivienne se quebró un instante. Señor, no hemos podido conseguir una niñera de reemplazo con tan poca antelación. La agencia dice que no hay personal autorizado en el jet privado, completó Harrison, apretándose el puente de la nariz. Era un protocolo de seguridad que él mismo había instaurado tras un incidente con la prensa sensacionalista años atrás. ¿Y la madre de Catherine? La señora Atto sigue en Maldivas, señor, inalcanzable hasta la semana próxima. Harrison reprimió un destello de irritación. Las vacaciones perpetuas de su suegra eran una fuente constante de tensión con Catherine. ¿Así que me estás diciendo que tengo que volar solo con Olivia? Sí, señor, pero me tomé la libertad de empacar todas sus cosas esenciales y sus juguetes favoritos. Y las azafatas de su jet están entrenadas en... No vamos a tomar el jet, interrumpió Harrison, con una decisión que se cristalizaba en su mente. Resérvanos en el vuelo comercial de United a París, en el que va Catherine. Vivienne parpadeó, su máscara profesional resquebrajándose por un segundo para mostrar sorpresa. ¿Comercial, señor? Pero los protocolos de seguridad. Catherine ya está en esa ruta solo un día antes. Cuanto antes la alcancemos, antes dejo de lidiar con esto solo. Se enderezó los puños de la camisa con determinación. Primera clase, obviamente, y sin anuncios. No quiero un circo en el aeropuerto. 90 minutos más tarde, Harrison se encontraba en la sala VIP de United, incómodamente consciente de las miradas de los viajeros que lo reconocían pese a su intento de bajo perfil. Olivia se retorcía en su regazo, fascinada con la tarjeta de crédito platino que él le había dado para jugar. Su teléfono vibró con un mensaje de Catherine. ¿De verdad estás volando comercial con nuestra hija? ¿Has perdido la cabeza? Tecleó rápidamente de vuelta. Decisión calculada. Te explico cuando nos veamos. Olivia está bien. Como si fuera una señal, su hija gorjeó y tiró de su corbata con sorprendente fuerza. Harrison sintió un destello de orgullo desconocido que a veces lo sorprendía desde que se había convertido en padre a una edad tardía. A los 45 años, con un imperio que dirigir, un hijo no había estado en sus planes. Pero Catherine había querido una familia, y Harrison había aprendido hacía mucho tiempo que su esposa casi siempre conseguía lo que quería. Meció suavemente a Olivia en su rodilla, estudiando sus facciones, los ojos de Catherine, la barbilla de su madre. Heredaría su empuje, su ambición implacable, o el encanto diplomático de Catherine. Rara vez tenía tiempo para reflexiones así, en el torbellino de su agenda diaria. Señor Reed, se acercó un asistente del lounge con una sonrisa ensayada. Su vuelo está embarcando ahora. Lo acompañaré por la fila prioritaria. Harrison reunió a Olivia y toda su sorprendentemente extensa parafernalia. ¿Cómo algo tan pequeño podía requerir tanto equipo? La bolsa de pañales sola pesaba más que su maletín del portátil. Mientras los pasajeros de primera clase eran recibidos a bordo, Harrison sintió un instante de duda.
Hacía casi una década que no volaba en un vuelo comercial. El reconocimiento de la azafata fue inmediato. Sus ojos se abrieron ligeramente antes de que su entrenamiento se impusiera de nuevo. Bienvenido a bordo, señor Reed. ¿Puedo ayudarle con algo antes del despegue? Estamos bien, respondió con sequedad, acomodándose en el amplio asiento con Olivia en su regazo. Rechazó el champán, arregló la manta de la bebé y contestó 3 correos urgentes, con una sola mano antes de que llegara el anuncio de apagar los dispositivos electrónicos. A medida que el avión se llenaba, Harrison permanecía absorto en Olivia, sin percatarse de los pasajeros de clase turista que se desplazaban hacia el fondo. Entre ellos estaba Marcus Johnson, que se detuvo brevemente al ver al famoso magnate tecnológico acunando a una niña. El contraste entre la imagen austera del hombre en público y ese instante de ternura con su hija resultaba impactante. Una azafata carraspeó con intención, y Marcus continuó por el pasillo hasta su asiento en la última fila, junto a los baños, con mínimo espacio para sus largas piernas. La organización del Campeonato Internacional de Ajedrez había pagado su vuelo, aunque apenas lo suficiente. Guardó con cuidado su pequeña mochila y sacó de su bolsillo el tablero magnético de viaje que su entrenador le había regalado en su 15º cumpleaños. Colocó las piezas con precisión automática, preparándose para repasar las aperturas que había estudiado durante meses. 45 minutos después del despegue, cuando se apagó la señal del cinturón y comenzaron a servirse las primeras bebidas, Olivia Reed empezó a inquietarse. Al principio fue solo un quejido, apenas perceptible sobre el ruido del avión. Harrison la meció suavemente, ofreciéndole un chupete que ella escupió de inmediato. El quejido se convirtió en llanto, y luego en un grito desgarrador. Imposible de creer en alguien tan pequeño. La expresión de Harrison pasó de una leve preocupación a un pánico apenas contenido mientras sacaba juguetes, biberones y mantas de la bolsa de pañales, sin éxito alguno. Al cumplirse 1 hora, los pasajeros de primera clase ya intercambiaban miradas irritadas. A las 2 horas, varios se habían quejado con la tripulación. A las 3 horas, Harrison Reed, un hombre que comandaba salas de juntas y negociaba acuerdos multimillonarios, estaba completamente derrotado por su inconsolable hija. En la clase turista, Marcus intentaba concentrarse en sus estrategias de ajedrez, pero los gritos de la bebé se colaban incluso a través de sus auriculares con cancelación de ruido. Observó la creciente tensión entre los pasajeros y las expresiones tensas de las azafatas que iban y venían por el pasillo. Nadie parecía tener una solución. Cuando Marcus vio cómo se abría la cortina de primera clase y escuchó la súplica desesperada del magnate, algo encajó en su mente. Era la misma sensación que tenía en los torneos, cuando descubría un movimiento que otros no habían visto. Una solución donde los demás solo percibían problemas. Así fue como se encontró de pie en la cabina de primera clase, extendiendo los brazos hacia la bebé que lloraba, mientras miradas escépticas lo observaban. Harrison Reed entregó a su hija a regañadientes, con una expresión mezcla de duda y desesperada esperanza. En el momento en que la pequeña se acomodó en los brazos de Marcus, ocurrió algo extraordinario. Marcus sostuvo a Olivia con destreza, apoyando su cabeza con una mano, mientras con la otra aplicaba suavemente presión en puntos específicos de su espalda. Comenzó a tararear, no una nana, sino un patrón rítmico bajo que vibraba en su pecho. Su cuerpo se balanceaba apenas, un vaivén sutil que parecía existir al margen de la turbulencia del avión. Probablemente tenga gases, murmuró Marcus, moviendo sus dedos en círculos pequeños entre los omóplatos de la niña. Mi hermana era igual. A veces no se trata de lo que necesitan, sino de cómo se siente su cuerpo. Los gritos de Olivia fueron bajando hasta convertirse en sollozos entrecortados. Sus diminutos puños aún cerrados, pero su rostro se relajaba, alejándose de aquel alarmante tono rojizo. Harrison miraba incrédulo mientras Marcus continuaba con sus suaves cuidados, hablándole a la bebé en voz baja y tranquilizadora. Ahí está. Se siente mejor, ¿verdad? ¿Verdad?
Toda esa presión acumulada dentro, sin salida. Apostaría a que intentaste decírselo, pero nadie entendía. Es frustrante cuando no te comprenden. Unos minutos más de aquella misteriosa técnica y los ojos de Olivia empezaron a cerrarse. La transformación fue poco menos que milagrosa. Toda la cabina de primera clase pareció exhalar colectivamente al instalarse el bendito silencio. «¿Cómo lo hiciste?», empezó Harrison, con voz asombrada. Marcus devolvió cuidadosamente a la adormilada niña a los brazos de su padre. «Mi madre trabaja turnos dobles. Yo ayudé a criar a mi hermana desde que era recién nacida. Algunas cosas simplemente se aprenden haciéndolas». Harrison ajustó a Olivia en su regazo, intentando imitar la técnica de Marcus. «Tengo un equipo de expertos, pediatras, especialistas en desarrollo infantil, y ninguno me enseñó eso». Una ligera sonrisa asomó en los labios de Marcus. «Con todo respeto, señor, hay cosas que no se aprenden de los expertos. Hay que aprenderlas de la experiencia». La azafata que antes había impedido a Marcus entrar en primera clase, ahora rondaba cerca, observando la escena, y su anterior desconfianza se transformaba en algo parecido a la vergüenza. «Amigo», dijo Harrison, observando a Marcus con renovado interés, «creo que te debo una deuda de gratitud». Cambió a Olivia a un brazo y extendió la mano. «Harrison Reed». «Sé quién es usted, señor», respondió Marcus estrechando con firmeza la mano ofrecida. «Soy Marcus Johnson». «Pues bien, Marcus Johnson, acabas de salvar a todos en este vuelo de un colapso nervioso colectivo. Yo incluido». Harrison señaló el asiento vacío junto al suyo en primera clase. «Por favor, acompáñame el resto del vuelo. Me gustaría escuchar más sobre esas técnicas tuyas». Marcus dudó, mirando hacia la clase turista. «Mi bolso...». «Haré que lo traigan», dijo Harrison, asintiendo a la azafata, que se apresuró a obedecer, cuando Marcus se acomodó en el asiento de cuero. Más blanco que cualquier silla de su apartamento, no pudo ignorar el contraste entre la mañana, en la que su madre había reunido el dinero justo para el taxi, y ese instante, sentado en primera clase al lado de uno de los hombres más ricos de Estados Unidos. «Entonces, Marcus», comenzó Harrison, una vez que Olivia dormía segura en la cuna que la azafata había colocado, «¿qué te trae en este vuelo a Europa? ¿Visita universitaria? ¿Vacaciones familiares?» «Torneo de ajedrez, señor. El Campeonato Juvenil Internacional en Londres». Las cejas de Harrison se levantaron con sorpresa genuina. «¿Ajedrez? ¿Eres jugador?» «Sí, señor, maestro juvenil con ranking internacional». Una mirada calculadora apareció en los ojos de Harrison, la misma que usaba al evaluar adquisiciones. «Fascinante, y sin embargo también posees esas inusuales habilidades para cuidar niños». Marcus sostuvo la mirada del multimillonario sin titubeos. «De donde yo vengo, uno aprende a ser bueno en muchas cosas. Especializarse es un lujo». Algo en su tono hizo que Harrison inclinara la cabeza, reconsiderando. «Southside de Chicago, por tu acento. Los programas competitivos de ajedrez no son comunes allí, ¿verdad?» «No, señor. En mi primaria había un solo maestro que llevaba un club después de clases, el señor Caswell, veterano de Vietnam que aprendió ajedrez de un prisionero ruso». Los dedos de Marcus doblaban la servilleta de cóctel en ángulos perfectos. «Dijo que yo tenía la mejor mente táctica que había visto en 30 años de enseñanza. Este torneo en Londres es crucial. Una beca universitaria completa si quedo entre los 3 primeros, además de un posible patrocinio en el camino hacia Gran Maestro». Harrison asintió lentamente, procesando la información con la misma atención que daría a una propuesta empresarial. «Y tus padres deben estar muy orgullosos». Una sombra cruzó el rostro de Marcus. «Mi mamá sí. Trabaja como auxiliar de enfermería, dobles turnos para mantenernos desde que mi papá se fue». «¿Se fue?», repitió Harrison hasta que comprendió. «Ya veo». El silencio incómodo se instaló entre ambos, marcado solo por el zumbido de los motores y la respiración tranquila de la bebé dormida. «Señor Reed»,
dijo por fin Marcus. Probablemente debería volver a mi asiento. Tengo estrategias que repasar antes de aterrizar. Tonterías, replicó Harrison, deteniéndolo con la mano. Lo menos que puedo hacer es ofrecerte un asiento cómodo durante el resto del vuelo. Además, su mirada se desvió hacia su hija dormida. Puede que necesite tu ayuda otra vez antes de que aterricemos. Como si fuera una señal, el avión atravesó una bolsa de turbulencia y Olivia se agitó. Ambos hombres se quedaron inmóviles, mirándola con ansiedad, hasta que la niña volvió a calmarse en la cuna. «Háblame del ajedrez», dijo Harrison en voz baja, sin apartar la mirada de su hija. «Siempre me ha parecido fascinante, pero nunca tuve la paciencia para dominarlo». «No se trata tanto de paciencia, señor», respondió Marcus, relajándose en un terreno familiar. Se trata de ver patrones que otros no ven, y entender que cada movimiento tiene consecuencias que se expanden por todo el tablero. Como en los negocios, musitó Harrison. Y en la vida, añadió Marcus. La conversación fluyó con más facilidad a partir de ahí, pasando de la teoría del ajedrez a la estrategia empresarial. De la preparación de Marcus para el torneo a los primeros días de Harrison como emprendedor. Las enormes diferencias en sus orígenes parecían desvanecerse a cada hora, al descubrir inesperadas coincidencias en sus maneras de afrontar los problemas y desafíos. Olivia se despertó una vez, algo inquieta, y Marcus volvió a mostrar sus técnicas, explicando cada movimiento a un atento Harrison. «Se trata de puntos de presión», dijo. En realidad, el mismo principio que en el ajedrez. Entender la estructura subyacente y cómo se conectan los distintos elementos. A mitad del vuelo, mientras compartían una sorprendentemente decente comida de primera clase, Harrison lanzó una pregunta que había tenido en mente. «Mencionaste una beca. Supongo que significa que la universidad está fuera de alcance de otra manera». «Financieramente, sí», contestó Marcus. «Mis notas son lo bastante buenas para ser admitido, pero incluso con ayuda económica, los mejores programas son caros, y son esos los que tienen los mejores equipos de ajedrez». Harrison asintió pensativo, cortando su filete con movimientos precisos. «¿Qué universidades estás considerando?» «MIT ha mostrado interés. También Stanford y Northwestern», respondió Marcus con un leve encogimiento de hombros. «Depende de cómo me vaya en Londres». «Excelentes instituciones», dijo Harrison. «Yo dejé MIT en mi segundo año para fundar mi primera empresa». Un matiz de nostalgia se coló en su voz. «A veces me pregunto cómo habría sido todo si me hubiera quedado». ¿Habría creado Reed Enterprises? Quizá no. Al menos no de la misma forma. Harrison tomó un sorbo de vino. Pero hay valor en terminar lo que empiezas, en tener una base antes de construir. A medida que el vuelo avanzaba, algunos pasajeros se giraban de vez en cuando, curiosos por ver a aquella inusual pareja, conversando con tanta intensidad. La misma azafata que antes había bloqueado el paso de Marcus, ahora lo atendía con deferencia, habiendo presenciado el evidente respeto de Harrison hacia el joven. 4 horas después de conversación, cuando el avión comenzaba su descenso inicial sobre el Atlántico, Harrison preguntó por el juego de ajedrez de Marcus. Este sacó de su bolsillo el tablero magnético de viaje y lo colocó sobre la mesita entre ambos. «Una partida», ofreció. «Te advierto, no pienso dejarme ganar ni por un asiento en primera clase». Harrison rió. Un sonido genuino que rara vez se escuchaba en sus salas de juntas. «No lo esperaría de ti, y no aprendería nada si lo hicieras». Jugaron con rapidez, Harrison demostrando más habilidad de la que había insinuado al principio. Aunque Marcus detectó debilidades en su estrategia en las primeras jugadas, en lugar de aprovecharlas de inmediato, convirtió la partida en una oportunidad de enseñanza, explicando principios y tácticas a medida que surgían en el tablero. «No estás jugando para ganar», observó Harrison tras 20 minutos. «Estoy jugando para enseñar», corrigió Marcus. «Objetivo diferente,
estrategia diferente. Harrison lo estudió con renovado interés. La mayoría en tu lugar aprovecharía para derrotar a un multimillonario. Subidón de ego. Marcus se capturó el alfil de Harrison con un movimiento preciso. Mi entrenador dice que jugar al nivel de tu oponente no enseña nada. Tampoco lo hace aplastar a alguien con menos experiencia. Señaló el tablero. De este modo, ambos aprendemos algo. La partida concluyó con la inevitable derrota de Harrison, aunque más decorosa de lo esperado. Mientras reacomodaban las piezas, Olivia empezó a agitarse en su cuna. Justo a tiempo, dijo Harrison, levantando con cuidado a su hija. Aterrizaremos pronto. Marcus observó cómo el magnate intentaba aplicar las técnicas que él le había mostrado antes. Los movimientos eran torpes pero sinceros, y su atención total estaba puesta en evitar otro episodio de llanto. Firme pero suave, aconsejó Marcus en voz baja. Los bebés sienten la tensión. Si estás ansioso, ella lo percibe. Harrison ajustó su proceder y Olivia respondió positivamente, balbuceando contenta en los brazos de su padre. La expresión de triunfo en su rostro se parecía mucho a la que mostraba al hacer una buena jugada de ajedrez. «Eres un maestro nato, Marcus», dijo. «¿Has pensado en dedicarte a enseñar?» Marcus negó con la cabeza. «No, en serio. En mi barrio las oportunidades son limitadas». «Las oportunidades se crean», replicó Harrison. «Eso es lo que hacen los emprendedores». Cuando el capitán anunció la aproximación final al aeropuerto Charles de Gaulle en París, Harrison acomodó a Olivia en su hombro y miró a Marcus con seriedad. «Tengo una propuesta para ti, si estás dispuesto a escucharla». Marcus arqueó una ceja, cauteloso. «Lo escucho». «Tu torneo de ajedrez en Londres concluye ¿cuándo?» «El domingo por la tarde, si llego a la final». «¿Y luego regresas a Chicago?» Marcus asintió. «Te propongo un desvío», dijo Harrison. «Mi esposa y yo estaremos en París una semana antes de volver a Estados Unidos. Dado tu evidente talento con Olivia, me gustaría ofrecerte un puesto temporal como su cuidador durante nuestra estancia, plenamente remunerado por encima del mercado». Marcus parpadeó, sorprendido. «¿Quiere contratarme como niñero?» «Prefiero consultor de cuidado infantil», respondió Harrison con una leve sonrisa. El puesto incluye alojamiento privado en el Hotel George Pintham, todos los gastos cubiertos y un salario que podría reforzar de manera significativa tu fondo universitario, sin importar el resultado del torneo. La oferta quedó suspendida entre ambos, inesperada y capaz de cambiar la vida. La mente de Marcus se llenó de cálculos y consideraciones. El tiempo extra fuera de casa, el prestigioso hotel, la compensación que podía transformar la situación financiera de su familia. Pero por debajo de lo práctico corría una corriente más profunda. Harrison Reed, un hombre que podía contratar a cualquiera en el mundo, le ofrecía a él un puesto de confianza con lo más preciado que tenía, su hija. «¿Puedo tener tiempo para pensarlo?», preguntó Marcus, con voz firme pese al torbellino interior. «Y necesitaría hablarlo con mi madre». «Por supuesto», asintió Harrison, sacando de su chaqueta una tarjeta de presentación. «Mi número privado. Avísame de tu decisión después del torneo». Cuando el avión aterrizó en París, sacudiéndose ligeramente en la pista, Harrison acomodó a Olivia en sus brazos y miró a Marcus con sincera gratitud. «Independientemente de tu decisión, quiero darte las gracias, Marcus. No solo por ayudar con Olivia, sino por la conversación. Ha sido esclarecedora». Marcus asintió, comprendiendo los matices no dichos en las palabras del multimillonario. A veces las jugadas más valiosas en el ajedrez no son las que capturan piezas, señor Reed. Son las que cambian la estructura de todo el tablero. Mientras se preparaban para desembarcar y los pasajeros de primera clase recogían sus pertenencias, Harrison dudó un instante. «Una cosa más, Marcus.
¿Estarías dispuesto a enseñarme esas técnicas de manera adecuada antes de separarnos? Presiento que las necesitaré. Será un placer, respondió Marcus, y por primera vez desde que había subido al avión en Chicago, sintió que el peso de las expectativas se aligeraba de sus hombros. Fuera lo que fuera que viniera después, el torneo de ajedrez, la oferta de trabajo de Harrison, su futuro más allá de este encuentro inesperado, ya había ganado algo valioso. Reconocimiento, respeto y la certeza de que la sabiduría se manifiesta en muchas formas y de muchas fuentes. Y mientras caminaban juntos por el aeropuerto, el multimillonario y el prodigio del ajedrez del South Side de Chicago, algo fundamental había cambiado entre ellos. Una conexión se había formado a miles de metros sobre el Atlántico, uniendo mundos que raramente se cruzaban en tierra. Si están disfrutando esta historia, asegúrense de suscribirse a nuestro canal y cuéntenos en los comentarios desde dónde nos ven. Ahora, continuemos y veamos qué sucede después. Catherine Reed esperaba en la terminal privada junto a Charles de Gaulle. Su silueta elegante era un estudio de paciencia contenida mientras miraba su reloj por tercera vez en 5 minutos. Cuando finalmente se abrieron las puertas y apareció Harrison con Olivia, su expresión pasó de la irritación a la confusión al ver al joven alto que caminaba junto a su esposo. «Harrison», dijo, besando el aire cerca de su mejilla mientras tomaba a Olivia en brazos con destreza. «Esperaba a Jean-Marie». «¿Quién es él?» Harrison hizo las presentaciones, su tono revelando un inusual nivel de deferencia al explicar las circunstancias de su encuentro. Las cejas perfectamente esculpidas de Catherine se alzaron apenas mientras evaluaba a Marcus. Su escepticismo inicial se fue suavizando al notar la tranquilidad de su hija. «¿Manejaron todo el vuelo sin un berrinche?», preguntó, meciendo suavemente a Olivia. «Eso es prácticamente milagroso». La última vez que volamos con ella, el piloto amenazó con un aterrizaje de emergencia. «Marcus tiene un don», dijo Harrison. «De hecho, le ofrecí un puesto durante nuestra estancia en París, pendiente de su decisión tras su torneo de ajedrez en Londres». La sorpresa de Catherine fue evidente, aunque sus años en círculos corporativos y sociales la habían entrenado para adaptarse con rapidez. ¿Torneo de ajedrez? Marcus explicó su situación con la misma calma confiada que había mostrado en el avión, mientras Catherine procesaba aquel desarrollo inesperado. A diferencia de su marido, cuyo interés había sido sobre todo pragmático, Catherine parecía genuinamente curiosa por los antecedentes y logros de Marcus. «Maestro internacional juvenil a los 17», murmuró. «Impresionante». Harrison apenas logra concentrarse en una partida sin revisar su teléfono. Esa broma ligera hacia su esposo reveló una calidez bajo la fachada pulida de Catherine, que hizo que Marcus rectificara su impresión inicial de ella como simple socialité adinerada. «El coche nos espera», dijo Catherine, mirando de nuevo su reloj. «Marcus, ¿quieres que te dejemos en algún sitio? El hotel, tal vez». «En realidad», intervino Harrison, «he arreglado que Marcus se ha llevado a la estación de tren. Su torneo en Londres comienza mañana. El Eurostar sale en 2 horas. Tendré tiempo de sobra», añadió Marcus agradecido. «Entonces», dijo Catherine cambiando a Olivia de brazo, «mucha suerte en tu torneo. Espero que volvamos a verte pronto». La sinceridad en su voz sugería que lo decía en serio. Al despedirse, Harrison extendió la mano hacia Marcus. El apretón fue firme, de hombre de negocios a hombre de negocios. Pero en los ojos de Harrison había algo más. Un reconocimiento, quizás, de algo valioso descubierto en un lugar inesperado. «Recuerda», dijo en voz baja, «la oferta sigue en pie. Sin importar el resultado del torneo, aunque sospecho que te irá muy bien». Marcus le agradeció. Se colgó la mochila al hombro y se dirigió hacia el coche que Harrison había dispuesto. Al alejarse, escuchó a Olivia empezar a inquietarse en los brazos de su madre. «Ven», dijo Harrison detrás de él.
Déjame mostrarte algo, Catherine. Todo está en los puntos de presión. Marcus sonrió para sí mismo al deslizarse en el automóvil elegante. Pasara lo que pasara en Londres, algo significativo ya había cambiado en su mundo. Una puerta se había abierto, revelando posibilidades que no había imaginado al abordar el avión en Chicago. El Eurostar atravesaba la campiña francesa, campos y aldeas difuminándose tras las ventanas, mientras Marcus repasaba una última vez sus estrategias de apertura. Su teléfono vibró con un mensaje de su madre. «Llegaste bien», respondió rápidamente. «En Francia. Tomando tren a Londres ahora. No vas a creer lo que pasó en el vuelo». Mientras comenzaba a redactar un mensaje más largo explicando el extraordinario encuentro, apareció otro texto en la pantalla de un número desconocido. «Soy Harrison Reed. Solo quería desearte suerte mañana. Olivia dice, gracias otra vez». Marcus miró el mensaje, con una sonrisa asomando en sus labios. Guardó el número en sus contactos antes de responder. «Gracias, señor. Dele mis saludos a Olivia». Tras una breve duda, añadió, «Recuerde, presión firme pero suave, y respire con ella, no en contra». La respuesta llegó casi de inmediato. Consejo sabio también para las negociaciones de negocios. Te mantendremos informado de nuestros progresos. Cuando el Eurostar llegó a la estación de St. Pancras, las luces nocturnas de Londres brillaban en la ciudad. Marcus recogió su mochila, verificó que su juego de ajedrez y las credenciales del torneo estuvieran seguros, y bajó al andén. El peso de la competencia del día siguiente volvió a sus hombros, pero se sentía diferente ahora, equilibrado por la inesperada validación de los sucesos de aquel día. El hotel del torneo era modesto en comparación con el lujo que Harrison le había ofrecido en París. Pero el vestíbulo vibraba con energía ajedrecística. Jugadores de todo el mundo inclinados sobre tableros, discutiendo estrategias en varios idiomas, midiendo a la competencia. Marcus se registró, recibió su paquete de concursante y subió a su habitación para preparar la primera partida de la mañana. Mientras disponía su ropa de torneo, el único traje que su madre había encontrado en una tienda de segunda mano y adaptado a su medida, su teléfono volvió a vibrar. Esta vez era su entrenador, Frank Desmond, un ex participante gruñón que había tomado a Marcus bajo su tutela 4 años atrás. «Llegaste bien. Duerme. Recuerda lo que practicamos». Primer rival. Dmitry Bulov, campeón juvenil ruso. Aperturas fuertes, pero se impacienta en el medio juego. Hazlo esperar. Marcus respondió con un emoji de pulgar arriba, sabiendo la aversión de su entrenador a las palabras innecesarias. Luego, Marcus programó su alarma, dispuso su material de torneo y trató de aquietar su mente para dormir. Pero al quedarse dormido, no eran posiciones de ajedrez lo que llenaba sus pensamientos, sino la imagen de Harrison Reed, un director ejecutivo multimillonario, aprendiendo a calmar a su hija con técnicas transmitidas de la madre de Marcus, quien a su vez las había heredado de la suya. Un conocimiento que atravesaba fronteras de clase, raza y privilegio, conectando 3 generaciones en una inesperada línea de sabiduría. La mañana llegó demasiado rápido, con el amanecer gris de Londres filtrándose entre las cortinas delgadas del hotel, mientras la alarma de Marcus sonaba insistentemente. Se levantó, siguió su rutina de torneo con precisión metódica y bajó al salón de competencia, donde se publicaban los emparejamientos del día. Tal como su entrenador había previsto, su primer rival era Dmitry Bulov, el prodigio ruso cuyo estilo agresivo había dominado los campeonatos juveniles europeos durante los últimos 2 años. Marcus estudió el cuadro del torneo, calculando mentalmente su camino a la final, cuando un nombre familiar atrapó su atención. Lawrence Kingsley, campeón juvenil estadounidense de New Hampshire, hijo de un senador y su viejo némesis en el circuito. Su último encuentro en el Nacional había terminado en controversia, cuando el padre de Lawrence,
cuestionó el arbitraje tras la victoria de Marcus. La insinuación de favoritismo había dolido, aunque el comité del torneo rechazó rotundamente la queja. Lawrence mismo estaba al otro extremo del salón, rodeado de su séquito. Entrenador, asistente, consultor psicológico, todos provistos por los abundantes recursos de su familia. Al ver a Marcus, le lanzó una sonrisa burlona, cargada con la misma arrogancia con la que lo había mirado en cada encuentro anterior. Marcus apartó la vista, concentrándose en su propia preparación. Su entrenador, Frank Desmond, apareció a su lado con un café en la mano y el ceño fruncido de siempre. «Ignora al chico Kingsley», gruñó. «Solo estará en tu cabeza si lo dejas entrar. Concéntrate en Bulov, una partida a la vez». La primera ronda comenzó con la formalidad ceremonial. Apretones de mano, relojes ajustados y un ambiente solemne de concentración que envolvía el salón. Dmitry Bulov jugó como era de esperar, agresivo y confiado, presionando por una ventaja temprana. Marcus respondió con la estrategia paciente que había desarrollado junto a Desmond, permitiendo que Bulov se sobreextendiera, para luego aprovechar las debilidades sutiles que surgieron. 3 horas después, Marcus consiguió su primera victoria. Al caer la tarde, ya había avanzado en las rondas preliminares, asegurando su lugar en los cuartos de final del día siguiente. Lawrence Kingsley también había avanzado, preparando el escenario para una posible confrontación en semifinales si ambos continuaban con su racha ganadora. De regreso en su habitación esa noche, Marcus encontró un mensaje de Harrison. ¿Cómo fue el primer día? Él respondió con un breve resumen de sus partidas y resultados, sorprendido por el interés continuo del multimillonario. La respuesta llegó rápido. Excelente progreso. Olivia ha dormido 2 noches seguidas gracias a tus técnicas. Catherine piensa que me han reemplazado por un doble. Manténnos al tanto de tus partidas mañana. El intercambio dejó a Marcus sonriendo mientras se preparaba para dormir. La conexión formada en el avión parecía estar evolucionando hacia algo parecido a un mentorazgo, o incluso una amistad. Algo que jamás habría previsto al abordar en Chicago. El segundo día del torneo trajo más presión. A medida que el campo de jugadores se reducía, Marcus avanzó en su partido de cuartos de final contra un talentoso jugador indio, manteniendo un enfoque absoluto, mientras maniobraba en un complejo medio juego hasta forzar la rendición en la jugada 37. La victoria lo colocó en semifinales y, como dictaba el destino, frente a frente con Lawrence Kingsley. Su enfrentamiento atrajo a una multitud. La historia entre ambos añadía drama a la tensión ya propia de la competencia. Lawrence llegó flanqueado por su equipo de apoyo, mientras Marcus se sentaba solo. Desmond había sido llamado para asistir a otro de sus estudiantes, que también había avanzado en la división juvenil. ¿Solo hoy Johnson?, comentó Lawrence al preparar el tablero. ¿Sin séquito del Southside? Marcus lo miró con calma. Pienso más claramente sin distracciones. El gesto endureció la boca de Lawrence. Pero no hubo más palabras, pues el director del torneo llegó para iniciar el reloj. La partida comenzó con Lawrence llevando blancas, abriendo con una siciliana agresiva que se había convertido en su sello. Durante casi 2 horas, ambos combatieron en las 64 casillas, cada movimiento un riesgo calculado. Cada posición un rompecabezas complejo de posibilidades. Lawrence jugó bien, forzando a Marcus a defenderse de una serie de ataques que pusieron al límite su preparación. Pero en el momento crítico, cuando Lawrence se sobreextendió buscando ventaja, Marcus encontró el contraataque que Desmond le había inculcado en innumerables sesiones de práctica. El final fue matemáticamente preciso. Marcus convirtió su ligera ventaja en una posición ganadora con la paciencia que ya era su marca personal. Cuando Lawrence finalmente inclinó su rey en señal de rendición, el murmullo del público se transformó en un aplauso apreciativo. «Buena partida», dijo Marcus, extendiendo la mano sobre el tablero. Lawrence dudó antes de aceptar el apretón, con una fuerza apenas demasiado firme.
Golpe de suerte, murmuró. No suerte, respondió Marcus en voz baja. Reconocimiento de patrones. La misma posición apareció en tu partida contra Petrov el año pasado en el Invitacional. Tomaste la misma decisión y con el mismo resultado. Los ojos de Lawrence se abrieron ligeramente, la sorpresa reemplazando por un momento al resentimiento. «¿Estudiaste mis partidas?» «Todas», confirmó Marcus. «Así como estoy seguro de que tú estudiaste las mías». Un respeto a regañadientes se reflejó en el rostro de Lawrence. «Entonces, la final mañana contra Zimmermann», dijo, asintiendo hacia el tablero adyacente donde el campeón alemán acababa de asegurar su lugar en la final. «Ha estado imparable esta temporada». «Todos son detenibles», respondió Marcus. «Solo es cuestión de encontrar la jugada correcta en el momento adecuado». Mientras recogía sus materiales, el teléfono de Marcus vibró con un mensaje de Harrison. Resultado de semifinal. Marcus tecleó rápido. «Victoria. Final mañana contra Zimmermann». La respuesta fue inmediata. «Excelente. Solo falta una más. Olivia y yo estamos animándote desde París». La foto adjunta mostraba a Harrison sosteniendo a Olivia, ambos levantando el pulgar frente a la cámara, con la Torre Eiffel visible a través de una ventana detrás de ellos. La calidez casual de la imagen, tan contraria a la persona pública de Harrison Reed, dibujó una sonrisa en el rostro de Marcus mientras regresaba a su hotel. Esa noche, al repasar sus notas sobre el estilo de juego de Zimmermann, recibió una llamada de su madre. Su voz estaba cargada de emoción cuando él le contó que había llegado a la final. «Lo sabía», dijo Gloria, irradiando orgullo a través de la línea. «Se lo conté a todos en el trabajo. Mi hijo va a ser un campeón». «Solo es la final, mamá», advirtió Marcus, con la misma modestia reflejo que había mostrado en el baño días antes. «Zimmermann es duro», ella tarareó, incrédula. «Y supongo que llegar a la final de un torneo internacional es un día cualquiera, ¿no?» Marcus rió, reconociendo sus propias palabras reflejadas en ella. «Tienes razón». «Ah, y Sophie, extrañando a su hermano, les dijo a todas sus amigas que te estás convirtiendo en maestro de ajedrez en Londres». «Gran maestro», corrigió Marcus automáticamente. «Y eso aún está a años de distancia, incluso si gano mañana». «Un paso a la vez», concedió Gloria. «Oh, antes de que se me olvide, hubo una llamada para ti de una fundación sobre un posible patrocinio». Anoté el número. Marcus frunció el ceño. «¿Qué fundación?» «La Reed Foundation for Educational Excellence. Dijeron que estaban considerando incluirte en su programa de desarrollo de ajedrez. Querían hablar contigo después del torneo». El pulso de Marcus se aceleró. La Fundación Reed era la organización filantrópica de Harrison, conocida por su apoyo selectivo pero generoso a estudiantes prometedores de entornos desfavorecidos. ¿Había Harrison puesto esto en marcha sin importar su decisión sobre la oferta de París? ¿Dejaron un nombre de contacto?, preguntó, intentando sonar casual. «Alguien llamado Vivian. Muy profesional. Tengo su número por aquí». Tras terminar la llamada con su madre, Marcus se sentó al borde de la cama del hotel, dándole vueltas a este nuevo giro. La beca de ajedrez siempre había sido su meta, su camino hacia la universidad y más allá. Pero el interés de Harrison, tanto la oferta en París como ahora este posible patrocinio, abría puertas que ni siquiera sabía que existían. Su teléfono volvió a vibrar con un mensaje de Harrison. «Descansa. Mañana es un gran día. ¿Recuerdas lo que me dijiste sobre Olivia? La tensión se transmite. Mantén la calma. Confía en tu preparación». Las similitudes entre la estrategia del ajedrez y las técnicas para calmar a un bebé sacaron una sonrisa a Marcus mientras se preparaba para dormir. Dos mundos que parecían completamente separados ahora se conectaban mediante principios inesperados. El día de la final amaneció claro y fresco. La luz otoñal de Londres se filtraba por los altos ventanales del salón del torneo, mientras los espectadores llenaban el área de observación,
El enfrentamiento entre Marcus y Zimmermann había sido promovido como el plato fuerte del campeonato juvenil. El campeón alemán, preciso y calculador, contra el desafiante estadounidense, intuitivo y paciente. Cuando Marcus tomó asiento frente al tablero, se sorprendió al ver a su entrenador Desmond en la primera fila del público, dedicándole un gruñón asentimiento de ánimo. A su lado estaba una mujer desconocida en un traje elegante, a quien Marcus supo instintivamente que debía ser Vivian, la asistente de Harrison. Su presencia confirmaba que el interés de la Fundación Reed era real, no un simple malentendido de su madre. La final estaba programada para 5 horas, con posibles extensiones de ser necesario, una prueba tanto de resistencia como de habilidad. Zimmermann jugó con blancas, abriendo con un gambito de dama conservador que marcó el tono de una batalla estratégica. 2 horas después, la posición seguía equilibrada. Ninguno de los dos dispuesto a arriesgarse con jugadas agresivas que pudieran crear debilidades. Marcus recurrió a la misma paciencia que había descrito a Harrison, la capacidad de esperar el momento adecuado para reconocer patrones que emergen del caos aparente. En la tercera hora, Zimmermann empezó a presionar buscando ventaja, tal vez percibiendo cansancio en su oponente. Pero Marcus se había entrenado para esto, superando el agotamiento mental hasta encontrar claridad en las posiciones críticas. Cuando Zimmermann finalmente se excedió en su ataque sobre el flanco de dama de Marcus, la respuesta estaba allí, sutil pero devastadora. Un sacrificio de caballo que condujo a una combinación de final ganadora. La sala del torneo estalló en aplausos cuando Zimmermann extendió la mano en señal de rendición, con un respeto genuino en los ojos. «Brillante sacrificio», dijo en un inglés con acento. «No lo vi hasta que fue demasiado tarde». «Gracias», respondió Marcus, todavía asimilando la realidad de su victoria. «Tu presión en el medio juego fue intensa». Mientras los oficiales del torneo preparaban la ceremonia de premiación, Marcus se vio rodeado de simpatizantes, periodistas y representantes de organizaciones ajedrecísticas. El entrenador Desmond empujó entre la multitud para agarrarle el hombro con firmeza, el gesto más cercano a un abrazo que jamás ofrecía. «Sabía que lo tenías dentro», gruñó. «Ejecución perfecta de nuestra estrategia». Antes de que Marcus pudiera responder, Vivian apareció a su lado, móvil en mano. «Felicidades, señor Johnson. El señor Reed quisiera hablar con usted en cuanto pueda». Le entregó el teléfono, y la voz de Harrison se escuchó con claridad a pesar del bullicio del salón. «Marcus, victoria espectacular. Vimos la transmisión en vivo de las jugadas finales. Incluso yo pude apreciar la brillantez de ese sacrificio nocturno». «Gracias, señor», respondió Marcus, aún asimilando la convergencia de su triunfo ajedrecístico con esta inesperada conexión con el multimillonario. «Aprecio que se haya tomado el tiempo de mirar». «No me lo habría perdido», replicó Harrison. «Vivian tiene información sobre el programa de desarrollo de ajedrez de la Fundación. Nos gustaría hablarlo contigo en París, si aún estás considerando nuestra oferta». La ceremonia de premiación fue un torbellino de apretones de mano, fotografías y el peso del trofeo del campeonato en las manos de Marcus. El director del torneo anunció la beca que había sido su objetivo principal, pero ahora parecía solo una parte de un panorama más amplio que se estaba formando a su alrededor. Después, cuando el salón se vació y Marcus recogía sus pertenencias, Vivian se le acercó con su acostumbrada eficiencia. «El señor Reed ha organizado el Eurostar a París esta misma tarde, si se ajusta a su horario. La Fundación está muy interesada en discutir su desarrollo futuro, más allá de la beca inmediata». Marcus pensó en su madre y su hermana esperando noticias en Chicago, en el vuelo de regreso que había reservado para el día siguiente, en las clases que se perdería si extendía su viaje. «¿Puedo hacer una llamada primero?», preguntó. Gloria contestó al primer timbrazo, como si lo hubiera estado esperando junto al teléfono. Cuando Marcus le contó su victoria, su grito de alegría fue tan fuerte que él tuvo que alejar el auricular de su oído. «¡Lo sabía!», exclamó. «¡Mi campeón!».
Cuando él le explicó cuidadosamente la situación con Harrison Reed, la oferta en París y ahora el interés de la fundación, su emoción inicial dio paso a una reflexión más cautelosa. «Ese señor Reed», dijo con precaución, «te está ofreciendo algún tipo de trabajo con su fundación». «En realidad, dos cosas», aclaró Marcus. «Un puesto temporal ayudando con su hija en París esta semana y, potencialmente, apoyo a largo plazo a través de su fundación educativa para el ajedrez y la universidad». Gloria guardó silencio un momento, procesando. «¿Y confías en él, en este multimillonario que de repente quiere ayudarte?» Era una pregunta justa, una que Marcus mismo se había hecho repetidas veces desde aquella insólita oferta en el avión. «Creo que sí», dijo lentamente. «Podría haberse limitado a agradecerme por ayudar con su hija y seguir con su vida, pero esto se siente genuino». Hubo otra pausa y luego la voz de Gloria se suavizó. «Siempre has tenido buen juicio para las personas, Marcus, a veces mejor que yo. Si sientes que esto es correcto, entonces deberías explorarlo. ¿Y la escuela? Me perdería al menos otra semana. Por una oportunidad así lo entenderán. Yo hablaré con tu director». Su tono se volvió juguetón. «No todos los días mi hijo recibe una oferta de uno de los hombres más ricos de Estados Unidos». Tras terminar la llamada con su madre, Marcus se volvió hacia Vivian, que había esperado pacientemente cerca. «Me gustaría aceptar la oferta del señor Reed». «Ambas ofertas». Vivian asintió, dejando escapar una pequeña sonrisa que suavizó su profesionalismo habitual. «Excelente. El coche está esperando cuando usted lo desee». Mientras el Eurostar lo llevaba de regreso a París esa tarde, con el trofeo cuidadosamente guardado en su mochila, Marcus reflexionó sobre la extraordinaria cadena de acontecimientos que lo habían llevado hasta ese momento. Un bebé llorando en un vuelo transatlántico. Un padre desesperado al límite de sus fuerzas. Un joven con habilidades aprendidas por necesidad y no por elección. Su teléfono vibró con un mensaje de Harrison. «Felicitaciones de nuevo por tu victoria. Estamos deseando darte la bienvenida en París mañana. Catherine ha organizado el alojamiento en el hotel y Olivia está emocionada por tus lecciones de ajedrez». Marcus sonrió ante la broma sobre las aspiraciones ajedrecísticas de una niña de 6 meses y respondió. «Gracias, señor. Espero con ansias. Aunque Olivia quizá deba trabajar en sus habilidades motoras finas antes de dominar el movimiento del caballo». La respuesta llegó enseguida. «Ella va adelantada en todo». «Nos vemos mañana, campeón». El título le resultaba extraño, pero no desagradable. Campeón no solo del torneo de ajedrez, sino de una oportunidad que se extendía mucho más allá de las 64 casillas de un tablero. Mientras el tren atravesaba el campo francés y los pueblos se desdibujaban tras la ventana, Marcus pensó en los viajes paralelos que habían llevado tanto a él como a Harrison Reed a ese momento en el avión. El empresario multimillonario y el prodigio del ajedrez del Southside, cada uno cargando con sus propios pesos y expectativas. 2 vidas que nunca se habrían cruzado, de no ser por el llanto de un bebé y la decisión de un joven de levantarse cuando nadie más lo hacía. En ajedrez, lo llamaban un fork, una jugada que crea múltiples amenazas, obligando al rival a elegir qué pieza salvar y cuál sacrificar. Pero a veces, en raras ocasiones, surge una jugada que lo cambia todo, que transforma toda la estructura de la partida y abre posibilidades donde antes no existían. Marcus Johnson había hecho una de esas jugadas cuando se levantó de su asiento en clase turista para ayudar a un padre desesperado. Harrison Reed había hecho otra cuando superó sus prejuicios para reconocer valor en una fuente inesperada. ¿Y ahora? Mientras el Eurostar se dirigía a París y al próximo capítulo de esta improbable conexión, ambas vidas habían quedado alteradas permanentemente. Sus tableros reconfigurados de formas que ninguno habría anticipado cuando abordaron un avión en Chicago con destinos tan diferentes en mente. El Hotel George Festus
Se erguía como un palacio en medio de las elegantes calles del 8º arrondissement de París. Su fachada de piedra caliza y sus detalles Art Deco hablaban de un siglo de lujo y tradición. Cuando el elegante coche del hotel lo llevó desde la estación, Marcus sintió de nuevo el peso familiar de ser un extraño. La misma sensación que había experimentado en sus primeros torneos de ajedrez, en suburbios ricos o en competencias académicas, donde otros estudiantes llegaban con uniformes de colegios privados. El portero lo saludó con cortesía ensayada, aunque Marcus no dejó de notar la evaluación sutil en su mirada, deteniéndose en su mochila gastada y en la forma cuidadosa en que cargaba su trofeo. Pero cualquier incomodidad desapareció cuando el gerente del hotel se adelantó, extendiendo la mano. «Señor Johnson, bienvenido al Four Seasons George V. El señor Reed nos ha informado de su llegada. Permítame acompañarlo a su alojamiento». La suite resultó ser más grande que todo el apartamento de su familia, con altos ventanales que daban a un jardín interior. Flores frescas adornaban las mesas de mármol, y una canasta de bienvenida contenía delicias francesas, junto con una nota escrita a mano por Catherine Reed. «Felicidades por tu victoria. Esperamos verte en el desayuno mañana. Descansa bien». Marcus dejó su mochila, colocó con cuidado el trofeo sobre el escritorio y permaneció inmóvil en el centro de la suite, abrumado por el contraste entre su mañana en un modesto hotel londinense y esa noche en un lujo parisino. Su teléfono vibró con un mensaje de su madre. «Llegaste a París con bien». Él respondió con una foto de la suite. «A salvo. Habitaciones más grandes que nuestro apartamento. Los quiero». La respuesta la hizo sonreír. «No te acostumbres demasiado, pero disfruta cada minuto. Te lo ganaste». ¿Realmente se lo había ganado? La pregunta lo rondó mientras recorría la suite, pasando los dedos por telas finas y muebles que probablemente costaban más de lo que su madre ganaba en un año. Su victoria en ajedrez le había asegurado la beca, algo claro y legítimo. Pero esto, el lujo, la conexión con la familia Reed, el repentino interés de la fundación de un multimillonario, provenía de un simple acto de bondad en un avión. ¿Era eso algo que se ganaba? ¿O simplemente lo correcto que cualquiera debería haber hecho? La mañana trajo respuestas, o al menos el inicio de ellas, cuando Marcus se unió a la familia Reed para desayunar en la suite del ático. Harrison lo recibió con una calidez que pareció sorprender genuinamente a Catherine, quien observó su interacción con interés reflexivo. Olivia, en una silla alta, balbuceó y agitó los brazos al ver a Marcus. «Lo recuerda», comentó Catherine sorbiendo su café. «Es sorprendente considerando lo pequeña que es». «Los bebés son más perceptivos de lo que creemos», respondió Marcus, aceptando una taza de café que le ofreció el mayordomo de la suite. «Perciben energía e intención, no solo rostros y voces». Harrison asintió, con expresión seria. «Eso es precisamente lo que quería discutir contigo, Marcus. Esa percepción tuya es inusual». Durante el desayuno, Harrison detalló más su propuesta. El puesto a corto plazo consistía en que Marcus permaneciera en París durante la semana, ayudando con Olivia mientras él y Catherine asistían a compromisos de negocios y eventos benéficos. La oportunidad a largo plazo, a través de la Fundación Reed, no solo incluía apoyo financiero para la universidad, sino también mentoría, prácticas profesionales y el desarrollo de lo que Harrison llamó la inteligencia interpersonal única de Marcus. «He construido mi carrera reconociendo talento en lugares inesperados», explicó, cortando su omelette con precisión. «Lo que demostraste en ese avión no fue solo una habilidad para cuidar bebés, fue inteligencia emocional, capacidad de resolver problemas bajo presión y de tender puentes entre mundos que rara vez se conectan. Esas son habilidades poco comunes, Marcus. Habilidades que mi fundación y mi empresa valoran mucho». Catherine se inclinó hacia adelante, con una actitud ahora comprometida de verdad. Lo que Harrison intenta decir en su manera típicamente indirecta
es que queremos invertir en tu futuro más allá del ajedrez, más allá de la universidad, aunque esos sigan siendo componentes importantes. Marcus dejó la taza de café con cuidado, procesando sus palabras. Puedo preguntar por qué, aprecio la oportunidad, pero debe de haber miles de jóvenes talentosos a quienes podrían apoyar. Harrison y Catherine intercambiaron una mirada cargada de conversación muda. Fue Catherine quien respondió finalmente. Francamente, Marcus, lo que hiciste en ese avión nos obligó a enfrentar verdades incómodas sobre nuestras suposiciones, sobre la forma en que hemos estructurado nuestras vidas para aislarnos de ciertas realidades. Lo que mi esposa está intentando expresar diplomáticamente, añadió Harrison, es que hemos construido muros alrededor de nuestro mundo, muros que excluyen perspectivas y sabiduría que claramente necesitamos. Señaló a Olivia, que felizmente aplastaba un plátano en su bandeja. Tenemos expertos y consultores para todo lo relacionado con nuestra hija, y sin embargo, ninguno pudo hacer lo que tú hiciste de manera instintiva. No es del todo justo, dijo Marcus, sorprendiéndose a sí mismo al defender a los expertos. Probablemente no tenían la experiencia específica que yo tuve con mi hermana. Diferentes contextos llevan a diferentes tipos de conocimiento. Exactamente, dijo Catherine, con una expresión aprobatoria. Y por eso la diversidad de experiencias y perspectivas importa, no solo como un eslogan corporativo, sino de manera práctica y cotidiana. Harrison asintió, su mirada pensativa posada en Marcus. El programa de la fundación que propongo no es caridad, Marcus. Es una inversión en ti, por supuesto, pero también en lo que representas. El talento y el potencial que existen más allá de los estrechos canales que las instituciones tradicionales suelen reconocer. A medida que la conversación avanzaba, Marcus comenzó a comprender que lo que había empezado como un encuentro fortuito en un avión se había transformado en algo mucho más significativo para la familia Reed. Un catalizador que los impulsaba a replantearse su manera de entender el privilegio, la oportunidad y las barreras invisibles que separaban su mundo del suyo. La semana en París transcurrió con un ritmo que equilibraba sus responsabilidades con Olivia y las oportunidades de explorar la ciudad y continuar sus estudios de ajedrez. Harrison había organizado para que conociera a un gran maestro francés en varias sesiones de entrenamiento, mientras que Catherine se aseguró de que viviera experiencias culturales más allá de las atracciones turísticas habituales. Cuidar de Olivia resultó tanto gratificante como revelador. La bebé respondía a él con una alegría constante, y Marcus se descubrió enseñando tanto a Harrison como a Catherine las técnicas heredadas de su madre, no solo los métodos físicos para calmar y reconfortar, sino la filosofía subyacente de respeto y atención. «¿La escuchas?», observó Catherine una tarde mientras veía a Marcus tranquilizar a Olivia tras un día particularmente inquieto. No solo sus llantos, sino lo que intenta comunicar antes de molestarse. Marcus asintió, trabajando suavemente puntos de presión a lo largo de la diminuta espalda de Olivia. Mi madre lo llama hablar bebé. Es reconocer patrones y señales antes de que escalen. Como en el ajedrez, ver cómo se desarrolla la posición antes de que llegue el momento crítico. Harrison, que observaba desde la puerta, entró en la habitación con una vacilación poco habitual en él. ¿Podrías volver a mostrarme? He estado practicando, pero no consigo hacerlo bien. La vulnerabilidad en la petición del multimillonario conmovió profundamente a Marcus. Allí estaba uno de los hombres más poderosos del mundo empresarial, acostumbrado a dirigir salas y tomar decisiones que afectaban miles de vidas, pidiendo orientación a un chico de 17 años del South Side de Chicago. Por supuesto, respondió Marcus, entregándole a Olivia con cuidado. Todo está en la confianza de tus movimientos. Los bebés perciben la inseguridad de inmediato. Mientras guiaba las manos de Harrison, mostrándole la presión y el ritmo adecuados,
Marcus reflexionó sobre cómo ese momento invertía las dinámicas tradicionales de poder entre ellos. En esa habitación, con ese conocimiento específico, la autoridad era él. Su experiencia tenía valor precisamente porque provenía de fuera de las esferas habituales de influencia de Harrison. Al final de la semana, cuando Marcus se preparaba para regresar a Chicago, la relación entre él y la familia Reed había evolucionado hacia algo que ninguno de los dos lados habría anticipado. Harrison y Catherine habían llegado a confiar en sus conocimientos sobre Olivia, mientras que Marcus había adquirido una nueva perspectiva sobre el mundo de privilegio y poder que los Reed habitaban, con sus ventajas y limitaciones, sus protecciones y puntos ciegos. En su última noche en París, Harrison invitó a Marcus a dar un paseo por la orilla del Sena. Mientras caminaban bajo los faroles reflejados en el agua oscura, Harrison abordó el tema que ambos habían estado rodeando. «La oferta de la fundación sigue abierta», dijo. «Apoyo completo para la universidad, mentoría, prácticas en Reed Enterprises si estás interesado. Sin condiciones, independientemente de la carrera que elijas». Marcus asintió, mirando un barco turístico deslizarse bajo un puente, sus luces creando destellos dorados en el agua. «Es una oportunidad increíble, una que podría cambiarlo todo para mí y mi familia». «Pero», lo animó Harrison, percibiendo la reserva implícita en su tono. «Pero necesito estar seguro de que la acepto por las razones correctas», respondió Marcus con cuidado. «Que no sea solo una compensación por ayudar con Olivia, o peor, un caso de caridad que los haga sentir mejor consigo mismos». Harrison se detuvo, girándose para enfrentarlo directamente. A la luz de las farolas, las líneas de privilegio y poder que normalmente definían el rostro del multimillonario parecían suavizadas, revelando la complejidad humana debajo. «Déjame ser claro, Marcus. Lo que ofrezco no es caridad ni compensación. Es reconocimiento de talento y carácter excepcionales. El mismo reconocimiento que daría a cualquier joven prometedor que encontrara, sin importar sus circunstancias». Hizo una pausa, eligiendo con cuidado sus siguientes palabras. «La diferencia es que nuestros caminos nunca se habrían cruzado sin ese vuelo. Los mundos que habitamos están separados por mucho más que barreras económicas. Están separados por sistemas diseñados para mantenerlos distintos». Marcus consideró esto, comprendiendo la verdad en las palabras de Harrison. Entonces, ¿esto se trata de interrumpir esos sistemas? Una leve sonrisa asomó en los labios de Harrison. «En pequeña medida, sí. Una conexión a la vez, un talento reconocido a la vez». Hizo un gesto hacia las luces de la ciudad a su alrededor. «El mayor desperdicio de nuestra sociedad es el potencial humano que queda sin desarrollarse por culpa de barreras artificiales. Mi fundación no puede arreglar todo el sistema, pero sí puede tender puentes donde surjan oportunidades». Reanudaron la caminata, el silencio instalándose entre ellos, mientras Marcus sopesaba la oferta frente a sus dudas sobre la independencia, sobre lo ganado frente a lo concedido, sobre la compleja dinámica entre privilegio y ayuda. «Hay algo más que deberías saber», dijo finalmente Harrison. «Algo que Catherine y yo hablamos después de verte con Olivia esta semana. Estamos estableciendo una nueva iniciativa a través de la fundación, un programa para identificar y desarrollar la inteligencia emocional y las habilidades de cuidado en comunidades desatendidas». Marcus lo miró sorprendido. Basado en lo que nos mostraste», confirmó Harrison. «La sabiduría transmitida a través de familias como la tuya. El conocimiento práctico que existe fuera de los sistemas formales de educación. Queremos crear caminos para que esa sabiduría sea reconocida, valorada y compartida más ampliamente. La magnitud de aquel desarrollo, la fundación de un multimillonario lanzando una iniciativa inspirada en las habilidades que la madre de Marcus le había enseñado, lo dejó momentáneamente sin palabras. «El programa se beneficiaría de tu aporte», continuó Harrison. «No ahora, quizá, pero sí después de la universidad.
cuando hayas tenido tiempo de desarrollar tu propio camino y perspectiva. Mientras completaban su circuito por el río y regresaban hacia el hotel, Marcus sintió cómo las piezas de su decisión encajaban como un final de partida bien ejecutado. El apoyo de la fundación abriría puertas sin determinar cuáles debía cruzar. La conexión con la familia Reed pasaría a ser parte de su historia, pero sin definirla por completo. Me sentiría honrado de aceptar el apoyo de la fundación, dijo finalmente, y de contribuir a la nueva iniciativa cuando llegue el momento. Harrison extendió la mano y la estrecharon. Ya no eran el padre desesperado y el extraño servicial del avión, sino dos individuos reconociendo el valor del otro, pese a las divisiones que, en otras circunstancias, los habrían mantenido apartados. A la mañana siguiente, mientras Marcus se preparaba para partir al aeropuerto, Catherine le entregó una pequeña caja elegantemente envuelta en papel plateado. «Un símbolo de nuestro agradecimiento», dijo, «aunque parece poco». Dentro había un juego de ajedrez como ninguno que Marcus hubiera visto. Las piezas talladas en jade y cuarzo rosa. El tablero incrustado de nácar y ébano. Una tarjeta acompañante llevaba una nota escrita a mano. Para el campeón que nos mostró que los movimientos más valiosos son los que cambian todo el tablero. Con gratitud, Harrison, Catherine y Olivia Reed. Mientras el coche del hotel lo llevaba rumbo al aeropuerto Charles de Gaulle, el teléfono de Marcus vibró con mensajes de su madre y su hermana, ansiosas por su regreso, de su entrenador de ajedrez, que ya planeaba el próximo torneo, y de compañeros de clase curiosos por su aventura internacional. Y un último mensaje de Harrison Reed. Buen viaje, Marcus. Recuerda que algunas conexiones, una vez formadas, trascienden las circunstancias de su origen. Esta es solo la primera jugada de lo que espero sea una partida larga y significativa. Mirando las calles de París deslizándose por la ventana, Marcus reflexionó sobre la extraordinaria cadena de acontecimientos que había comenzado con el llanto de un bebé en un avión y culminaba en ese momento de transición. Regresaba a su vida en Chicago, pero con nuevas posibilidades, nuevas conexiones, una nueva comprensión de su propio valor y potencial. En el ajedrez, la jugada más poderosa no siempre es la más obvia o agresiva. A veces es el reposicionamiento silencioso que cambia toda la estructura de la partida, abriendo caminos antes invisibles, creando conexiones entre piezas que parecían aisladas, transformando el tablero de maneras que se reflejan en cada decisión posterior. En un vuelo transatlántico, un joven del South Side de Chicago había hecho justamente una de esas jugadas al ofrecer ayuda a un padre desesperado y a su bebé llorando. Los efectos de esa elección habían alterado no solo su propia trayectoria, sino también las perspectivas y prioridades de una poderosa familia, creando posibilidades que se extendían mucho más allá de un solo acto de bondad. Cuando el avión despegó de París, llevando a Marcus de regreso a los paisajes familiares y a los retos de su hogar, comprendió que el verdadero valor de la conexión formada con la familia Reed no residía en el apoyo material o en las oportunidades ofrecidas, sino en el reconocimiento de la dignidad a través de las fronteras que con demasiada frecuencia separan el potencial de la oportunidad, la sabiduría del poder, una experiencia humana de otra. Los mejores movimientos en el ajedrez, como en la vida, son aquellos que construyen puentes en lugar de muros, que reconocen valor en lugares inesperados y crean caminos para que ese valor transforme todo el tablero. Al extender la mano en aquel primer avión, Marcus Johnson había hecho precisamente esa jugada. Y en el juego de la vida, a diferencia del ajedrez, tales movimientos continúan resonando mucho después de que se haya jugado la última pieza. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si la disfrutaron, suscríbanse a nuestro canal y compartan sus pensamientos en los comentarios. ¿Desde dónde nos están viendo? Nos encantaría saberlo. Y no olviden activar las notificaciones para no perderse nuestra próxima historia.